una línea, ¿verdad? Acá, un objeto que esté ubicado en este lugar, la visual pues no llega hasta el ojo del objeto del conductor. En este caso está al revés, ¿no? Pero si fuera al revés, yo no tengo opción de mirar el objeto, no tengo opción de ver. Esta altura de observador que está en este caso, que estoy emulando acá, ¿verdad? Podría ser un auto muy bajito, o podría ser una curva mucho más pronunciada, ¿verdad? Algo más o menos así, de tal manera que un objeto que esté, o un vehículo que esté aquí con una altura, digamos, normal de visual, pues la visual choca acá. No se puede ver qué está pasando aquí a este otro lado. Entonces, eso se llama pérdida de trazo. Yo no puedo ver qué está ocurriendo más adelante. Pasa lo mismo en el trazo horizontal. Yo no tengo opciones de ver muchas veces qué es lo que está pasando. Por eso está prohibido rebasar en curvas, sobre todo, bueno, que no tengan visibilidad. Y la mayoría de nuestras curvas de montaña, pues no tienen visibilidad. Porque no hacemos, no se hace una limpieza lateral como necesitaríamos por acá para poder ver qué está pasando más adelante. Ahora, la visibilidad se ve afectada por varios factores, los factores internos, psicológicos, la motivación, la experiencia, la personalidad, el estado de ánimo, etc. Entonces, no estamos hablando solamente de visibilidad, sino los factores que afectan a un conductor. Entonces, la motivación, hay conductores muy motivados, hay conductores que tienen mucha experiencia. La personalidad no siempre es muy buena ayuda, porque a veces la personalidad hace que reneguemos demasiado o seamos un poco agresivos al ingreso a algunas curvas, etcétera. El estado de ánimo, un tipo que está enojado maneja muy rápido, ¿verdad? Un tipo que está triste a veces maneja más lento, ¿sí? Entonces tenemos una serie de parámetros. En tema de conceptos físicos, pues la vista, ¿no? Los que usamos lentes, pues tenemos una menor calidad visual. La adaptación lumínica, esto es a partir de los 60 años, a veces antes, ¿verdad? Existe incomodidad en adaptación lumínica, por ejemplo, comienza a oscurecer en la tarde y existe la ceguera de la tarde. Entonces el ojo no se adapta a esta parte donde el sol se está entrando, ¿verdad? No se logra distinguir bien los objetos. De igual manera, cuando entramos a un túnel, ¿verdad? Al salir del túnel, la luz nos deslumbra, no podemos rápidamente adaptarnos a la visual. La altura del ojo, bueno, esto se refiere no a la altura del conductor, sino a la altura del vehículo, ¿no? Los camiones están mucho más arriba, los autos deportivos cada vez más pegados al suelo, ¿no? Y los otros sentidos, ¿no? El oído, pues, básicamente el oído, ¿no? Para tener la idea de que a veces manejamos con mucha música o música muy fuerte, entonces no logramos escuchar qué está pasando. Psicosomáticos, el cansancio es también fundamental. Bueno, esto está acá en los libros, el sexo. Eh, Trato a ratos de entender cuál es el concepto del sexo, no logro distinguir mucho. Bueno, si somos realistas, la mayor cantidad de accidentes son producidos por varones. Esa es la realidad. La edad, un conductor joven es más intrépido, es inmortal, ¿verdad? Un conductor anciano maneja mucho más lento, no tiene prisa para nada. Los factores externos, ¿no? El tiempo, el clima, ¿sí? Si tenemos neblina, pues la visibilidad será menor. Si está lloviendo torrencialmente, hay lluvias tan fuertes, que realmente no se puede ver nada. El uso de suelo, también elemento fundamental. Si estoy trabajando o estoy circulando por una vía que funciona como vía, digamos, de ganadería, pues puedo encontrarme ahí vacas en el camino, como ocurre en Santa Cruz, en Trinidad, ¿verdad? Encontramos vacas en la vía, ¿sí? En el altiplano encontramos llamitas en la vía, también muy peligroso. En Santa Cruz, zonas agrícolas, Trinidad, lo que sea, encontramos tractores en el camino. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? El tráfico. Mientras más vehículos tengamos, la ruta es más peligrosa, ¿no? Y hay menos visibilidad, lógicamente.
Las características de la vía, si es una vía angosta, si es una vía de montaña, si es una vía ondulada, ¿verdad? Cada una de ellas tiene su propia carácter. Finalmente, el estado de la plataforma, ¿no? El estado de la plataforma también importa mucho. Hay muchos accidentes que se dan porque muchos camiones quieren evitar un hueco. Es algo realmente preocupante, ¿no? Que un camión invada carril por esquivar un hueco. Bueno, la distancia de visibilidad de parada o distancia de frenado, esto es del profesor Silvera, su gráfica del profesor Silvera, está definida esta distancia en dos distancias, dos subdistancias. La distancia 1 es cuando nosotros vemos el objeto con el cual vamos a colisionar o corremos riesgo de colisionar. Entonces, desde que vemos el objeto, se dispara nuestra alarma en el cerebro, soltamos el acelerador, presionamos el embrague y presionamos el freno, ¿verdad? Comenzamos a frenar, ¿sí? Y la distancia 2 es lo que tarda ya el auto en sí en detenerse, ¿no? Entonces tenemos que la distancia de frenado se divide en dos distancias. La primera, que es la del tiempo de percepción y reacción, lo que decíamos, ¿no? Percepción y reacción. Y el tiempo ya de frenado, aquí vamos de dos tiempos, pero cada tiempo me define una distancia, ¿no? Aquí vemos algunos valores del coeficiente de fricción, o sea, dice la distancia de frenado es esta fórmula que vemos acá. El primer elemento es la distancia de percepción-reacción, velocidad por tiempo entre 3.6, más una velocidad al cuadrado, usamos usualmente la velocidad de proyecto, sobre 254 por el coeficiente de fricción longitudinal menos la pendiente. ¿Está bien? Bueno, esa es la figura de la formulita, donde tenemos que el tiempo de percepción-reacción vamos a dar nosotros un valor de 2.5. 2.5 segundos vamos a dar. Es bastante grande, pero es el valor que recomienda usar la ASH, ¿no? Y aquí tenemos unos coeficientes de fricción entre neumático y pavimento mojado, con las cuatro condiciones que ya habíamos indicado para el coeficiente de fricción transversal. Y el valor de I, la pendiente longitudinal. Entonces, para el ejemplo que vamos a hacer la siguiente semana, no, el día jueves vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo de un diseño de una curva donde tengamos una pendiente de entrada de 4% y vamos a tener una pendiente de salida de 3%. Eso vamos a usar este próximo jueves para nuestro ejemplo. Entonces, calcúlenme cuánto de distancia de frenado vamos a usar este jueves. Por favor, calculen. Vamos a meter a nuestro proyecto una velocidad de 50, un tiempo t de 2.5 sobre 3.6 más 50 al cuadrado sobre 254 por FL. Vamos a usar para 50 kilómetros por hora 0,41, coeficiente de fricción, menos la pendiente crítica, que en este caso es de 4%. Entonces ponemos 0.04 de pendiente. Nos díctenme con qué distancia vamos a trabajar el próximo jueves, por favor.
61.32, gracias. Entonces, ese valor vamos a utilizar nosotros el día jueves para hacer nuestro diseño. 61.32, por favor, anótense en sus cuadernos. Ese va a ser el valor que vamos a utilizar para nuestros diseños. Bueno, esa es la distancia de frenado, ¿no? Esa es la distancia de frenado. En realidad, el concepto fundamental es que la pendiente crítica se da, usamos el valor máximo de pendiente crítica, ¿verdad? Para poder definir y poner en la condición más crítica, ¿no? Que sería esa de ahí, cuando esté en bajada el auto. O sea, cuando está en subida el vehículo, pues la pendiente ayuda a frenar. El peso del auto, del camión, pues va a ayudar. En este caso hablamos de un camión cargado, que es lo más crítico. Entonces, cuando estamos en bajada, la pendiente, pues, en realidad no ayuda, ¿no? La subida ayuda bastante. Esa es la parte crítica. En bajada, pues, si está lloviendo, ¿no? Está lloviendo. Yo tengo que frenar, pero el auto, por su peso propio, va a comenzar a desplazar. Bueno, ahí vemos algunos valores igual de coeficientes. Esto es de la norma peruana, ¿verdad? Creo que es lo mismo que hemos visto. El tiempo de 2.5 segundos, ¿sí? La fórmula que hemos utilizado es esta misma de acá, ¿sí? No tiene ninguna variación. Bueno, hay otras fórmulas adicionales que ustedes pueden revisar. Como les decía, hay la opción, cada clase les doy un tema de tesis para que se pueda ir revisando, actualizando, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, fórmula de la ASTO 2001, una fórmula que no se utiliza muy seguido, ¿verdad? Pero que está ahí, es de la ASTO. Nosotros usamos la antigua, que también es de la ASTO, ¿no? Entonces ofrezco la opción de hacer un análisis físico, netamente cinemático o dinámico, de todo lo que tenemos en nuestros diseños, para ver más o menos por qué lado se va la ASTO, el lado de la seguridad, el lado de la inseguridad, y no solamente, aquí estamos analizando una distancia de frenado, ¿verdad?, para la velocidad de proyecto, cuando en realidad sabemos que nuestros vehículos casi no circulan con la velocidad de proyecto, sino circulan con una velocidad de operación que es mucho mayor a la velocidad de frenado, ¿no? Bueno, aquí vemos distancias de parada de un nomograma para diferentes pendientes, ¿verdad? Vamos a ver con el lupita, aquí tenemos, ¿sí? Para diferentes pendientes tenemos el cálculo y aquí abajo tenemos diferentes velocidades. Entonces, sería muy interesante analizar cuáles son las velocidades seguras. Y para eso necesitamos un radar que nos muestre cuánto realmente necesitamos de distancia. Fíjense que la distancia crece mucho. Si nuestra velocidad es de 50 kilómetros por hora, nuestras distancias están por acá nomás, para casi todas las pendientes. Es muy pequeñita esta distancia, ¿no? Pero a medida que la velocidad comienza a aumentar, pues las distancias se comienzan a incrementar de una manera bastante grande. Entonces, mientras más grande tengamos esta distancia de frenado, pues mayor seguridad vamos a brindar a nuestros conductores, ¿no? La otra distancia que vemos acá es la distancia de sobrepaso. Necesitamos dar cierta cantidad de distancia en nuestros caminos donde los vehículos puedan rebasar, ¿verdad? Donde tengamos la opción de rebasar. En este caso particular, tenemos 4 distancias. La distancia 1, que es cuando el vehículo, ¿verdad?, mira y ve que hay espacio y voy a resaltar esto con lupita, ahí está. La distancia 1, el vehículo comienza a adelantar, ¿verdad? O sea, ve que no hay nadie y comienza a adelantar. En el primer tercio de la distancia 2, el vehículo se ubica
ya está en el carril opuesto, como ven acá, está en el carril opuesto, y otro vehículo ha avanzado un poco más, ¿verdad? Esa es la distancia 2. El otro vehículo también avanza un poco más. En los siguientes 2/3 de la distancia 2, el vehículo lento sigue avanzando, pero nuestro vehículo rápido, ¿verdad? Ya ha llegado a su carril, ya ha logrado entrar a su carril. La distancia 3 es la distancia de seguridad que queda entre el vehículo que está rebasando y el vehículo que está en el carril contrario, ¿verdad? Y la distancia 4 es la que recorre el vehículo que está en el carril contrario, acercándose hacia nosotros. La suma de esas 4 distancias nos dan la distancia de sobrepaso. Aquí, por ejemplo, para 50 kilómetros por hora es de 350. Como les digo, el error que se comete normalmente, se ve en todas nuestras vías, hacen todo el pintado de señalización horizontal, tomando en cuenta estas distancias para una velocidad de 50. Los vehículos no van a 50, los vehículos van a 80 por lo menos. Entonces, lo mínimo que podría yo hacer es tomar esta velocidad de 80 como velocidad de operación media, ¿verdad? Hay camiones que van más lentito, lógicamente, pero el camión lento no va a necesitar rebasar a nadie, ¿no? Todos lo van a rebasar a él. Pero los vehículos pequeños que van muy rápido están yendo a velocidades mayores a 80 kilómetros. Entonces, si yo puedo brindar un espacio de por lo menos 500 a 700 metros de luz razonable, recta, voy a garantizar que un vehículo que vaya hasta 100 kilómetros por hora pueda rebasar sin mayores problemas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pues se muestra un ejemplo. Dice, para 120 kilómetros por hora la distancia es de 840 metros, ¿verdad? Entonces es una distancia bastante larga, pero se puede lograr. O sea, una recta hermosa de 1 kilómetro, fantástico, para que todos puedan ir rebasando en ese lugar. Hay que brindar distancias de sobrepaso, por lo menos cada 3 kilómetros, una distancia de sobrepaso. Repito, esta distancia tiene que estar basada más en velocidades de operación que en velocidades de proyecto, ¿verdad? Porque hemos visto muchos problemas, muchos errores cuando dicen, no, el proyecto es de 50, hacemos distancias para 50. No es lo correcto, no es lo correcto. Tenemos que ver velocidades de operación media. Deberíamos hacer un pequeño estudio de velocidades de operación media y brindar seguridad. Si es que, y bueno, en realidad ahorita seguramente algún profesor de carreteras pues se martirizaría con lo que yo digo, ¿no? Porque todas las fórmulas de carretera, todas las fórmulas están basadas en la velocidad de diseño. La distancia de sobrepaso dice que debe ser, por lo menos, si no tenemos un criterio base, de 7 veces la velocidad de diseño. Como les digo, yo me voy siempre por el lado de la seguridad y si se puede brindar mayor seguridad al conductor, pues estamos bien. A ese mismo profesor que estaría reclamando y diciendo si usa siempre la velocidad de diseño, habría que recordarle que la norma dice también de que se tienen que usar valores por encima de los calculados. Si calculamos un radio mínimo de curvatura, te dices el mínimo, pero puedes trepar hasta este valor. En curvas verticales vamos a ver lo mismo, la longitud puede ser esta, pero si te puedes extender, mucho mejor. En la distancia de sobrepaso yo les diría exactamente lo mismo. Este de acá viene a ser el valor mínimo absoluto, pero del cual sería ideal sobrepasar para tener mayor seguridad. Bueno, esto es lo que dice la norma boliviana. En terreno llano, ondulado y montañoso, ¿qué porcentaje deberíamos tratar de tener? En terreno llano, mayor a 65%, mínimo 45%. En ondulado, por lo menos 50%, mínimo 30%. Y montañoso, por lo menos 30%, mínimo 20%. Así deberían tener esa cantidad en porcentaje, ¿verdad?, de todo el proyecto de visibilidad para adelantamiento, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro concepto que es la distancia de visibilidad de decisión. Esta vez bastante complejo, ¿no? Es decir, cuando detectamos información inesperada o peligro, tenemos que tomar una decisión. Frenar es la más sencilla,
pero a veces tenemos que ver las opciones de desviar también, ¿no? Entonces nos ayuda un poquito a tomar medir estas distancias, sobre todo en cruces, como podemos ver acá, ¿verdad? Distancias de decisión. En cruces tendría que generar alguna distancia de visibilidad. Entonces, que los autos puedan ver, los que van en el tramo principal, que es este, ¿verdad? Puedan ver que alguien está queriendo salir y querer incorporarse al tráfico normal. Y dice, si la velocidad de diseño, dice, no, yo diría de la operación, es de 120 kilómetros por hora, para una parada en camino rural, tipo tiene que parar, necesita 305 metros por lo menos. En camino urbano, 505, ¿verdad? Para cambio de velocidad, trayectoria o dirección, está entre 375, 415, llegando a 470. Ahí está, ¿no? Entonces vemos visibilidades de cruce en maniobras de giro a la izquierda, giro a la derecha. Bueno, en realidad aquí también depende mucho de los conductores, ¿no? Y de la señalización. Yo voy a poner una señal que esté por lo menos lo suficientemente adelantada, avisándole al conductor que hay un cruce, ¿verdad? Para que el conductor sepa ya por lo menos 200 metros antes, 300 metros antes de que hay un cruce. Y el conductor tiene que bajar la velocidad. Si el conductor no baja la velocidad, está infringiendo una norma de tránsito. Yo como ingeniero vial, el rato que le pongo una notificación y le digo, tienes que frenar porque hay un cruce, ¿verdad? Pues el conductor se ve obligado. Si el conductor no frena y colisiona con un vehículo, ¿verdad? Hace poquito, acá en la carretera Punata, ha habido un accidente fatal, muy triste, pero muy triste. Ha muerto un motoquero. El motoquero ha salido, a veces el casco puede ser contraproducente. Digo yo, antes era muy lindo manejar sin casco, ¿no? Porque tenías la visibilidad, pero si me preguntan a mí, yo les recomendaría hasta para comprar el pan ponerse casco. Pero el casco a veces te cierra mucho, ¿no? Para la ciudad hay unos cascos más bien abiertos, pero en realidad en las ciudades donde deberíamos usar los cascos más cerrados, ¿no? Son las paradojas de la vida. Pero este conductor estaba en las rotondas del camino a Paracaya, la doble vía. El semáforo se puso verde para él. Yo digo, no se ha fijado, ¿verdad? No se ha fijado, pero él ha salido, no entiendo. Él ha confiado en su verde y él ha partido. Y un automóvil que estaba a más de 100 kilómetros por hora se ha pasado el rojo, se lo ha llevado por delante. Ha sido un accidente muy triste, ¿verdad? Pero ahí quien infringe la norma es el auto que está yendo demasiado rápido. Entonces, lamentablemente hay señalización, hay semaforización, entonces si tú no puedes controlar tu velocidad, estás manejando mal. Un conductor tiene que tener siempre el control de su velocidad, nunca llegar a una velocidad que pueda ser descontrolada. Entonces, si estoy yendo en una vía que sé que hay semáforos, a menos que sea primera vez que este señor haya entrado a la vía, ¿verdad? Pero si sé que hay semáforos en el camino, hay semáforos en la represa de la Angostura y más allá, en todas las rotondas hay semáforos, ¿verdad? Ya sé, pues entonces tengo que tratar de ubicarme en velocidad, en tiempos. Si estoy muy apurado, pues tener el cuidado, ¿verdad? De fijarme bien qué está pasando. Pero no puedo pasarme en rojo. Entonces, ese es un concepto claro, ¿verdad? Aquí nos marca la norma peruana bastantes valores de distancias a las cuales tengo que generar una visibilidad, ¿verdad? Pero en realidad lo más factible es poner señalización, avisar que hay cruces, hay ingreso de vehículos, entonces el conductor tiene que frenar, tiene que bajar su velocidad, ¿ya? Bueno, eso era fundamental. Igual seguimos para velocidad de 120 kilómetros por hora. Distancia de reacción 84 metros, frenado horizontal 202 metros, visibilidad de detención 286 metros. Con pendiente 6% en bajada, fíjense, la distancia cambia a 341 metros. Visibilidad de decisión para parada en camino rural 305 metros por lo menos, parada en camino urbano 505 metros. Distancia de sobrepaso, velocidad supuesta del vehículo adelantado 91 kilómetros por hora,
velocidad supuesta del vehículo que se adelanta, 106 kilómetros por hora, entonces la distancia es de 792 metros para lograr este adelantamiento. Bueno, otro concepto de visibilidad es generar el despeje mínimo para visibilidad, ¿no? No tenemos plata. Cuando hacemos proyectos viales, no entra este concepto de despeje en muchos de nuestros proyectos, ¿verdad? Hace un tiempo fui a la Argentina, ¿verdad? Manejando, voy a mostrarles fotitos. En Argentina lo que han hecho sí es despejar, han despejado las bermas. Las bermas son de 3 metros de ancho. Aquí nuestra berma es de 1,50. En Argentina han hecho casi todas sus bermas en un tramo bastante largo, de 3 metros de ancho. Entonces sí te da mayor visibilidad, ¿verdad? Y además te da espacio para crecer. O sea, los argentinos ya van planificando las dobles vías, ¿no? Entonces, en caso de que el tráfico sea cada vez más fluido, ¿qué van a hacer? Pavimentan una vía adicional a cada lado, ¿no? Aquí vemos el círculo de despeje mínimo con su formulita de cálculo, ¿sí? No hay mayor inconveniente, se puede calcular con esa formulita. A ver si alguien rapidito me puede hacer, por favor, para un radio de 100 metros, ¿sí? Y una distancia de frenado como la que hemos calculado, redondearemos a 70, por favor. Entonces, podemos hacer para un radio de 100 y distancia de frenado de 70. Bueno, me sale 7.47 metros de despeje con un radio de 100 metros, ¿verdad? Y con una distancia de frenado de 70. 7.47 parece poquito, 7.47, porque además está medida desde el eje del camino, ¿verdad? Vamos a hacer un zoom. Está medido desde el eje, perdón, del carril, ¿no? Del camino. El eje del camino está aquí con este tipo de línea, punto, línea, ¿verdad? Entonces, viene desde acá. Entonces, si este pavimento tiene 3,50 de ancho de carril, vamos a descontarle 1,50, 1,5, una berma de 1,5 igual, más 1,5 son 3 metros, menos 7 punto, ¿cuánto era? Uno me escribió ya, 7.47, menos 7.47, me quedan apenas 4.47 desde donde acaba la berma. Entonces, prácticamente 5 metros desde donde acaba la berma, habría que tratar de cortar en la parte máxima, y de ahí se va reduciendo a cero, lógicamente, en todo el radio de la curva, como ya conocemos cómo se hacen estas transiciones. Entonces, ese es el despeje mínimo que se puede pedir en algún caso para evitar accidentes en curva, pero no lo hacemos. Es muy caro. En montaña tenemos mucha roca y hacer un corte de, aunque sea un metrito en roca, se vuelve un montón de plata. Bueno, estamos acabando este capítulo cortito, como es muy cortito, ¿sí? La distancia mínima de seguridad entre dos vehículos es de la velocidad entre 5 más 6 metros. Esto hay que enseñar a los conductores. Nosotros como ingenieros, como proyectistas, pues no podemos señalizar esto, sino esto es algo de conocimiento de los vehículos. Muchas veces viajamos en carretera y el de atrás se nos pega, pero se nos pega así a un metrito y estamos yendo a mucha velocidad. O sea, ¿qué pasa si me sale una llamita y quiero frenar un poco, ¿verdad? El de atrás me va a dar con todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantener una distancia que es velocidad sobre 5 más 6. Si mi velocidad de operación es 80, divido 80 entre 5, me sale 16, más 6, 22 metros debe haber entre el auto de adelante y el de atrás si estamos yendo a 80 kilómetros por hora. Así debería ser, mantener su distancia. Muchos camiones ponen freno de aire, mantenga su distancia, ¿no? Porque frenan en seco
y el que va atrás pues no le alcanza el tiempo para frenar, ¿no? Bueno, básicamente ese es el avance de hoy, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, hemos hecho el avance de distancias de frenado, distancias de visibilidad, distancias de sobrepaso, de seguridad, ¿verdad? Y la distancia de frenado, que es fundamental. Con esa distancia de frenado, nosotros el día jueves ya vamos a comenzar a diseñar curvas verticales. Entonces, por favor, no se descuiden de sus perfiles longitudinales y tenemos que alistarlos ya para presentar este próximo jueves. ¿Ok? Bueno, un abrazo para todos, que tengan una muy bonita semana. Por favor, esta parte del proyecto ya es muy larguita. Tenemos un mes de trabajo bastante fuerte, entonces les pido no se me rindan, traten de avanzar lo más que puedan durante este mes de trabajo. Un abrazo para todos. Chao, muchachos.